8:16, gracias por continuar con Noticias Caracol. Faltan pocos días para que los estudiantes en Colombia regresen a clases bajo el modelo de la alternancia, un regreso gradual. Y al respecto surgen dudas por parte de los estudiantes, padres de familia y profesores. Queremos resolver varias de ellas y por eso a esta hora nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, buenos días y muchísimas gracias por su tiempo. Comenzamos. ¿El regreso a clases bajo el modelo de alternancia será diferente en cada ciudad? ¿Dependerá o estará de acuerdo al nivel de contagios? Buenos días, Ana Milena. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Yo creo recordar de dónde venimos, Ana Milena. Terminamos el año con pilotos en el 75% del país de alternancia y con todos los planes aprobados en 16 secretarías. Pero obviamente por las consecuencias que todos los televidentes saben de justamente no haber cuidado las interacciones sociales, hay algunas regiones del país que presentan particularmente una situación de pandemia o un incremento en los casos y demás, y en distintos indicadores como el de UCI, que nos requieren un análisis particular para la toma de decisión de cuándo iniciar la presencialidad. Pero, ¿cuáles son los mensajes? Como tú mencionaste, normalmente calendario A inicia a finales de enero, inicios de febrero. Las secretarías deben continuar haciendo todas las adecuaciones para el regreso y obviamente tenemos entidades territoriales que ya tienen todos los indicadores de salud, me refiero a indicadores de incidencia, de densidad poblacional, de ocupación de UCI que permiten iniciar la presencialidad, entonces seguir adelante, y otras que merecen una revisión estas semanas, pues cada una de las semanas justamente para mirar el impacto y tomar la decisión de la presencialidad cuando los indicadores lo permitan. Esto lo iremos comunicando obviamente en cada una de las entidades territoriales por esa diferencia en estas variables que menciono. Sí, ministra, ¿cada institución define cuándo y cómo será ese regreso o existe alguna ruta propuesta por ustedes? Me refiero, digamos, ya al proceso del inicio. Sí, Ana Milena, hay una ruta. La ruta estaba no solamente en la resolución del Ministerio de Salud, sino en las directivas que ha emitido Mineducación, que permitió establecer 96 planes de alternancia, uno por cada Secretaría de Educación, que se replica a nivel de la institución. Obviamente, por la evolución misma de los indicadores, pues tendremos diferencias en tiempos en cada región, pero sin perder de vista algo muy importante, Ana Milena, y es las discusiones que hemos tenido a final de año que dejaban ver la importancia de retornar, de que todos hagamos todos los esfuerzos que están en nuestras manos para que obviamente este retorno sea responsable, sea seguro, sea progresivo. Entonces, en eso estamos trabajando y no tratar, Ana Milena, de extrapolar resultados de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y generalizarlos, es decir, que son resultados de todo el país. Creo que hay que tener claridad departamento por departamento e ir trabajando con base en estos planes de alternancia. Claro. Ministra, la pregunta del millón de los padres de familia, ¿ellos van a tener la libertad para enviar a sus hijos o no a clases? Sí, justamente como lo hablábamos también anoche aquí en Caracol, en las noticias de la noche, siempre el consentimiento de los padres será fundamental. Lo decíamos desde el año pasado, es una decisión que claramente continúa vigente porque ¿quién mejor que el padre de familia para conocer su realidad familiar a nivel de salud y distintas variables? Pero un mensaje a todos ellos y es cómo todos podemos seguir desde cada entidad territorial, desde cada colegio, dando mucha información al padre que vaya generando confianza, que permita saber que las decisiones se toman con base en el análisis de todas las variables y que el retorno es muy importante para los niños en muchos temas, no solamente a nivel de aprendizajes, sino también a nivel emocional. Sí, ministra, ¿cuáles son las recomendaciones para ese regreso? Digamos, en esas medidas que se deben tomar, las instituciones la tienen muy clara, pero los padres de familia, ¿qué le recomienda a los padres? Bueno, nuevamente recordarle a los padres que obviamente, como lo decíamos en la pregunta anterior, requiere de su consentimiento, retomar las reflexiones que hacían académicos y expertos a nivel nacional e internacional de cómo el entorno educativo es tal vez el entorno no solamente cuidador por excelencia, sino donde se toman en cuenta todas las medidas de bioseguridad, recordar que hay unos recursos del gobierno que se entregaron a todos los entes territoriales para estos protocolos. Y miren, a Milena, que o sea, en muchos entornos los niños durante los meses anteriores pues han estado en entornos lúdicos, en entornos sociales, en entornos recreativos. Entonces, ¿por qué no estar en el educativo? Que tal vez es el más importante y el que tiene por excelencia
integradas todas las normas de bioseguridad. Entonces, no perder de vista esto, obviamente decirles a los padres que estamos haciendo un análisis cuidadoso en cada región, esto se trabaja de la mano con salud, les iremos informando, pero seguimos trabajando para generar esas condiciones y esas adecuaciones en las instituciones, en las aulas, que permitan que este regreso tenga estas tres variables que siempre hemos dicho, Ana Milena: gradual, progresivo y seguro. Sí. Bueno, además, ministra, los niños a estas alturas realmente ellos ya saben también cómo comportarse, incluso muchas veces lo hacen mejor que los adultos. Pero ¿qué pasa si alguno de los establecimientos educativos en algún momento presenta un alto nivel de contagios? Bueno, tú mencionabas algo bien importante y es lo que pude observar y pudimos observar muchísimos quienes estuvimos en el territorio los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cada piloto de alternancia no solamente era muy positivo el resultado a nivel emocional y a nivel de aprendizajes de los niños, pero sobre todo lo que más llamaba la atención era que respecto al primer tema, y era que supuestamente había una dificultad para que los niños adquirieran los hábitos de cuidado y autocuidado, la respuesta era sorprendentemente positiva en cuanto a que eran los primeros que los adoptaban, incluso que eran replicadores al interior de sus familias. Entonces, creo que esto nos dejó ver a nivel de pilotos lo positivo que es, lo distinta que era versus la apreciación anterior. Y con respecto a los contagios, desde los lineamientos que emitimos en el mes de junio, hay un anexo muy detallado de cómo trabajar de la mano del rector, del comité de alternancia, de las secretarías de salud, del reporte, obviamente a las EPS y a las demás instancias para los casos de contagio y obviamente poder tomar las decisiones oportunas. Yo creo que estos pilotajes adelantados en colegios públicos y privados dejaron ver que si se siguen todas estas recomendaciones, el retorno no solamente es positivo, sino que tiene estos atributos de gradual y seguro. Sí, voy a tocar un tema que parece un poco obvio, pero a manera de mensaje, ministra, según su experiencia y los consejos de los expertos, ¿por qué es importante retomar las clases presenciales? Gracias, Ana Milena. Primero, porque obviamente los niños en las distintas edades, el reencuentro, socializar, la lúdica, el juego, las interacciones que se necesitan presenciales para diversos aprendizajes son fundamentales. Creo que en el año anterior quienes más estuvieron en confinamiento fueron los niños y los jóvenes y son quienes más requieren estos procesos. Y adicionalmente, si tuviéramos esta conversación hace 8 o 9 meses, pues habían varios mitos alrededor de que los niños eran los mayores vectores de contagio, lo mismo las instituciones educativas que se fueron no solamente desmitificando, sino acompañando de evidencia científica, justamente demostrando que es un entorno protector, que si se siguen obviamente todos los elementos contemplados en el protocolo, pues puede ser una experiencia positiva a todo nivel, y señalaría el impacto emocional, porque normalmente siempre se habla de las brechas de aprendizaje que han tenido muchos niños en la ruralidad por no lograr tener un proceso mucho más consecutivo de forma presencial, y eso es una realidad, pero a eso se suma lo que pueden ver muchos padres en los niños menores o adolescentes, donde obviamente también sus emociones se han visto afectadas, no solamente por la incertidumbre, por el miedo y el temor, sino justamente por la falta de estos espacios de socialización. Así que la invitación además es a que cada uno de los padres tenga información muy detallada del colegio, incluso que conozca el detalle del protocolo, porque obviamente eso le da información de primera mano y le da más seguridad y más confianza de cómo se va a manejar el tema al interior de la institución educativa. Claro, es muy importante ese regreso para los niños, pero también para los padres de familia. Muchas madres que incluso han tenido que renunciar a sus trabajos, ministra, para quedarse acompañando a los estudiantes, a sus hijos, pues en clases virtuales. Totalmente, Ana Milena, es una decisión que no solo impacta al niño, sino a muchas familias colombianas, que les permiten también a las madres que han sido y los padres fundamentales en el proceso de estudio en casa, pero que requieren obviamente también activarse económicamente, reintegrarse a sus labores. Entonces es un ejercicio que suma a todo nivel y que claro, tenemos que ir haciendo en cada región, justamente por los datos de las últimas semanas, de forma responsable, pero no perder de vista la importancia de retornar y hacer todos los esfuerzos de la mano de alcaldes, gobernadores y secretarios de educación para este retorno. Ministra, el costo de la implementación, o sea, la implementación de la alternancia tiene un costo importante para las instituciones educativas. ¿Estas reciben el apoyo por parte del gobierno nacional?
Sí, Ana Milena, nosotros hicimos un primer giro de 400.000 millones de pesos para la compra de todos los elementos del protocolo de seguridad, de bioseguridad, para las adecuaciones de sedes. Además, invertimos en paralelo 200.000 millones para mejoramiento de sedes. Estos recursos están en proceso de ejecución y, como les hemos dicho a los secretarios de educación y a los maestros, en la medida en que demostremos la ejecución de estos recursos, hay toda la disposición del gobierno para los recursos restantes que se requieran con tal de garantizar estos protocolos en todo el año escolar. Entonces, el tema, por fortuna, no es de recursos porque están priorizados, están entregados a los entes territoriales. Ahora el desafío, como se lo digo siempre a los secretarios de educación, es ejecutarlos bien, hacer todas las compras de los elementos para estar justamente listos para inicio de calendario escolar en el momento en que cada región, por las condiciones de la pandemia, lo pueda hacer, pero estar muy listos. Esa tarea tiene que continuar. Bueno, es María Victoria Angulo, ministra de Educación. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo, por aclarar dudas y por generar también esa confianza que necesitan los padres de familia para que sus hijos regresen a esas clases presenciales en el modelo de la alternancia. Muchas gracias, Ana Milena y Caracol, por este espacio, y cuenten con todos los espacios que ustedes consideren que justamente nos permitan estar cerca de los padres, resolver las dudas. Entendemos siempre lo importante que son las decisiones sobre sus hijos y aquí estamos justamente para eso, para hacer un trabajo responsable y dar mucha información a los padres de familia. Gracias. Feliz día, ministra.